Bienvenido a nuestro servicio en línea. Espero que Dios te haya dado una semana llena de su gracia. Estamos viviendo en un tiempo único, una crisis mundial única. Nunca hemos experimentado algo así en nuestras vidas. La incertidumbre, la inseguridad, la imposibilidad de controlar nuestro propio futuro. Y en medio de esta crisis, lo que debe ser para ti una base sólida es la palabra de Dios. Es la base para nuestra existencia. Esta crisis no ha sorprendido a Dios. Su palabra sigue siendo la base para nuestras vidas. Y es la palabra segura en tiempos como estos. Espero que Dios use su palabra predicada hoy para responder a las necesidades de tu propio corazón. Vamos a comenzar cantando uno de los himnos más conocidos en todo el mundo, Sublime Gracia. El himno describe la experiencia de un hombre que llegó al fin de sí mismo y al fin de su propio pecado y halló en Cristo el perdón completo de su pecado. Les invito a cantar conmigo Sublime Gracia. Cuando Jesús sanó y perdonó al paralítico ese día en Capernaum, el hombre cuyos amigos lo bajaron desde el techo, estoy seguro que el hombre no captó todo lo que significaba el hecho de que Jesús lo perdonara. Él no vino ese día pensando principalmente en el perdón de pecados, sino en su propia salud. Y Jesús le dijo ese día, tus pecados son perdonados. Él no supo que Jesús, ese perdón le iba a costar su vida en una cruz. Tampoco entendió la bendición de lo que ser perdonado incluye y mucho más ahí. El coro de este himno nos dirige a aquellas bendiciones que tenemos por haber sido perdonados. Justificado, dice el coro, santificado y luego un día glorificado. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que tenemos aquellas bendiciones? Y la respuesta que el coro nos da es Jesús compró nuestro perdón con su propia sangre en la cruz. Les invito a cantar conmigo Completo en ti. Completo en ti no es mi obra, nunca te puedo reemplazar. Perdón compraste a abrir y ahora
estoy completo en ti, justificado, bendición, santificado, salvación, tu sangre me compró el perdón, glorificaste a un pecador, completo en ti no reinará, gracia quitó la iniquidad, tu voz al diablo hace huir, firme estaré, completo en ti, justificado, bendición, santificado, salvación, tu sangre me compró el perdón, glorificaste a un pecador, completo en ti, saciado estoy, todo buen don recibo hoy, tú la porción serás de mí, ¿qué más pedir? Completo en ti, justificado, bendición, santificado, salvación, tu sangre me compró el perdón, glorificaste a un pecador, cuando ante el juicio salvador todos estén en derredor, entre los tuyos estaré, completo en ti me hallaré, justificado, bendición, santificado, salvación, tu sangre me compró el perdón, glorificaste a un pecador. Vamos a terminar esta mañana cantando el himno, La Sangre Hermosa. Cuando llegamos a la tercera estrofa, espero que sientas algo especial. Estamos todos ahora físicamente separados, no estamos juntos en la iglesia cantando congregacionalmente, pero la tercera estrofa nos recuerda que un día vamos a congregarnos no solo con nuestra iglesia local, sino con todos los creyentes de todos los tiempos en un solo cuerpo para alabar a nuestro Dios, el Cordero, y al Cordero nuestro Salvador. Canten conmigo este bello himno, La Sangre Hermosa. La sangre hermosa de Jesús, un pacto de amor, revela gracia sin igual al mundo pecador. El soberano murió por darnos salvación, y reinaremos junto a Él por siempre en su mansión. La sangre hermosa de Jesús, divino renacer, ofrece entrada celestial al trono de poder. Bendita que es mi dolor, tu gracia abundará, pues fluye amplia compasión de mi admirable Dios. La sangre hermosa de Jesús, los santos cantarán, la gloria
Buenos días, hermanos. Es un placer encontrarnos por este medio. Cuánto extraño poder ya estar con ustedes, cantar juntos, alabar al Señor, compartir la palabra y poder percibir su rostro tan cerca. El tiempo rico de comunión que compartimos en gracia. Mientras tanto, estamos aquí juntos descansando en la obra soberana de nuestro Dios. Él sabe cuál será el momento que nos acerquemos juntos al templo y podamos congregarnos con normalidad. Hemos decidido volver a esta serie de prédicas en el Evangelio de San Marcos y en esta oportunidad mi deseo es que nos deleitemos en contemplar al personaje más influyente de todos los tiempos, Jesús, el Hijo del Hombre. Y esta mañana compartiré 3 pensamientos donde veremos la autoridad divina de Jesús. Le invito por favor que vaya conmigo a su Biblia y busque por favor el libro de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. La palabra de Dios dice así en el libro de Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Acompáñeme por favor a orar en estos momentos. Padre, vengo delante de ti con toda la debilidad de mi propio corazón, para que tú hagas la obra, aquella obra profunda en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Oh Dios, despiértanos a ver realidades espirituales y que juntos podamos exaltar a Cristo Jesús, al Hijo del Hombre. Ayúdanos, oh Señor, a exaltar tu nombre por medio de la prédica de la palabra. En nombre de Cristo quiero orar. Amén. En esta escena se pone en controversia la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Este es el primer conflicto de Jesús de los 5 que tuvo que lidiar en tan corto tiempo. He preparado una lista para que puedas ir conmigo en esta relación de conflictos. El primer conflicto, justamente el que hemos leído y el que tenemos aquí: Jesús es cuestionado por perdonar pecados. El segundo conflicto es que Jesús es cuestionado por reunirse con publicanos y pecadores. El tercer conflicto: Jesús es cuestionado por no ayunar. Llega un cuarto conflicto: Jesús es cuestionado por arrancar espigas en el día de reposo. Y por último, el quinto conflicto: Jesús es cuestionado por sanar en el día de reposo. Ahora, muchos conflictos, ¿cierto? Pero para cada conflicto Jesús hace 3 cosas. Jesús aprovecha el conflicto para aclarar algo. 2, Jesús muestra su autoridad. Y por último, Jesús tiene una respuesta. Es así
como vemos la respuesta de Jesús en este primer conflicto. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Estas palabras los dijo precisamente al paralítico. Y para este primer conflicto, Jesús muestra su autoridad para sanar y perdonar. Jesús había entrado a Capernaum y estaba en un hogar, en una casa. La multitud era tal que ya no cabían dentro del hogar mismo. Llegan 4 hombres cargando a un paralítico y encuentran esta situación lleno total. Piensan, van al techo, abren una abertura y descienden al paralítico. Una vez que el paralítico está en medio de la sala, allí congregado con los demás, Jesús lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, he resumido esto para darte nuestro primer pensamiento de este sermón. El primer pensamiento es el siguiente: que Jesús no vino principalmente para sanar enfermedades, sino para sanar lo más profundo del alma. Ahora, las sanaciones de Jesús son aspectos físicos que plasman un marco espiritual. La realidad del perdón de los pecados es la salvación para los que sufren de condenación. Jesús no pasó por alto la salud de las personas, ni mucho menos de este paralítico. Pero principalmente lo sanó de manera espiritual. Muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿por qué Jesús no me sana físicamente? Y quiero responderte partiendo del poder de este pasaje. Jesús sigue teniendo el mismo poder divino, tal igual como lo tenía en el pasado. Dios tiene el poder para sanar enfermedades. Dios lo tiene. La incertidumbre viene cuando el hombre busca ponerse en la posición de Dios, buscando controlar su situación médica, anhelando principalmente su sanidad, buscando desesperadamente estar bien en su salud. ¿Te ha pasado esto? Justo en estos tiempos nos pasa eso. La pregunta es: ¿a quién no le gustaría estar sano físicamente? Y obviamente todos diríamos que queremos estar bien, queremos gozar de buena salud. El problema es que sobreponemos en muchos casos eso, no importándonos nuestra propia necesidad espiritual. Volvamos un poco a la escena. Llama la atención la fe de los amigos de este paralítico. ¿Qué hay de la fe de los amigos de este paralítico? Bueno, primero, quiero decir que la fe es personal e individual. No podemos interpretar que por la fe de los amigos este paralítico recibió el perdón de los pecados. No podemos ir en esa dirección. Sin embargo, podemos hablar acerca de estos hombres. Los amigos del paralítico hicieron algo muy arriesgado. A pesar que había mucha gente, decidieron proseguir la idea que tenían. Uno, pusieron en riesgo su propia vida, a pesar que había mucha gente, y también la vida del paralítico. Aunque no era una distancia muy alta, es decir, del techo hacia abajo, pero seguro que no era fácil sostenerse en el techo. Además, si todo salía mal, pudieron haber causado la muerte de su amigo por una mala caída. 2. Pusieron en riesgo su economía. Tuvieron que mover, es decir, hasta malograr el techo, para que tenga el espacio suficiente para que el cuerpo, con cuidado, pueda descender de este paralítico. No era fácil. No es fácil ubicar un espacio específico en el techo, moverlo y sacar precisamente para que con cuidado pueda bajar este hombre. Y por último, 3, pusieron en riesgo su reputación social. ¿Por qué digo esto? Porque la vergüenza
la mofa o el repudio de la gente que estaba en la casa. ¿Ustedes se imaginan si todo salía mal? Imagínate que si por ahí se caía el paralítico, se caía uno de los hombres, iba a ser realmente un espectáculo y tal vez sacar risas, vergüenza, si todo salía mal. Ahora, no hay duda que Jesús vio la fe, es decir, la confianza de estos hombres. A pesar de las dificultades que tenían, Jesús tomó atención a este paralítico. Estos hombres tenían la certeza que Jesús podía curar a su amigo. Más adelante, vemos que Jesús sana a este hombre y llama la atención de propios y extraños, tanto por la sanidad como también por lo que dijo primeramente: tus pecados te son perdonados. En el caso del paralítico, Jesús curó un cuerpo terrenal, roto temporalmente, pero restauró un alma quebrada eternamente por el pecado. Y justamente esa última oración nos va a llevar a este segundo pensamiento. Y el segundo pensamiento es que la autoridad de Jesús es cuestionada por el hecho de tener poder de perdonar más que sanar. Desde el versículo 6 al versículo 9 observaremos esto. Entran los escribas y estos escribas comienzan a cavilar entre sí. ¿Cómo es que este hombre dice, tus pecados te son perdonados? ¿Cómo es posible que sea eso? Solo Dios puede hacerlo aquello. Y surge toda esta controversia en su propio corazón y es ahí donde se levanta el conflicto. Ahora, nadie negó o cuestionó el poder de Jesús para sanar. Si usted observa el pasaje, nadie negó eso. Seguro mucha gente ya había percibido su poder frente a la enfermedad. Por ejemplo, cuando sanó a la suegra de Pedro. Y en instantes había sanado a un leproso. En este caso, son los escribas que pusieron en tela de juicio su autoridad como Dios para perdonar. ¿Cuál es el problema entonces? Los escribas estaban de acuerdo que solo Dios puede perdonar pecados, mas no creían que Jesús lo podría hacer. Por eso lo llamaron blasfemo, porque verdaderamente no creían que Él era Dios mismo. Tenían la certeza que Dios perdonaba pecados. Completamente estaban seguros de ello. Eran hombres de ley, conocían las Escrituras, pero no percibían que Jesús, el mismo Jesús, pueda hacerlo. ¿Cómo es en nuestro caso? ¿Realmente creemos que Jesús perdona pecados? Cuando me hago esta pregunta, surgieron dos cosas en medio de mi preparación. Y en muchos casos, luchamos con estas dos cosas. La primera, la culpabilidad. Cuando rompemos el orden moral de Dios, sentimos culpabilidad. Esto pasa a raíz que tu conciencia reacciona confrontando tu maldad. Hay episodios en nuestras vidas donde sentimos bastante culpabilidad porque vemos nuestro pecado más grande que cualquier cosa. Hay momentos que sentimos eso, pero no debe ser más allá de lo necesario, porque perderemos cuál es la función de la culpa. El propósito de la culpa es llevarte a la puerta del perdón. Y es en el perdón, donde encuentras la profunda libertad y alivio al corazón frente al pecado. ¿Te has sentido culpable alguna vez? Bueno, el propósito es llevarte a la puerta del perdón. Segunda lucha, y esta lucha viene con juzgar. Miras a tu alrededor y no crees que Jesús pueda perdonar los pecados de otros. Eso comunica algo, que el pecado de esa persona es más grande que el tuyo.
Y es muy probable que te encuentres en esta lucha, que la conciencia de tu propio pecado es muy pequeña, mientras que la conciencia que tienes del pecado de la otra persona es muy grande. Tal vez me has escuchado utilizar esta ilustración en algún momento. Es como dos familias. Por un lado, una familia que es no muy diligente con la crianza de sus hijos y tiene hijos rebeldes, muy conocidos. Pero por el otro lado, una familia muy diligente, muy piadosa y tiene sus hijos bajo su sujeción. Pero llega un momento donde de la familia no diligente, el hijo, Dios lo salva. Y llega un momento que la familia diligente, piadosa, ven a sus hijos y no ven ningún resultado. Y comenzamos a juzgar, o comienza a juzgar la familia diligente, piadosa al otro, pero si ese padre es rebelde, si ese padre no hace bien las cosas, no hace bien con sus hijos, y yo guiando a mis hijos constantemente y no veo ningún resultado, y comenzamos a juzgar. Y obviamos que la bendita gracia de Dios salvó a ese muchacho, perdonó sus pecados. Mis padres no hicieron mejor trabajo que el tuyo, si no fuera por la obra única de la gracia de Dios en mi vida. Honro lo que ellos hicieron, pero Dios obró en mi vida para hacer lo que tenía que hacer. Para responder mejor estas dos luchas, escuchemos a Martin Lloyd-Jones, que en su libro, un buen libro, Depresión Espiritual, dijo lo siguiente: el problema con las personas y los cristianos que no son felices es que en realidad no creen en las Escrituras. ¿Te habías puesto a pensar en eso? A veces decimos, mi problema parte de este terrible pecado que he cometido. Pero debo permitirme decir, en el nombre de Dios, que ese no es el problema. Nuestro problema radica en nuestra incredulidad. Es que no creemos en la palabra de Dios. El punto es, después de haber dicho esto, ¿creemos que Dios puede perdonar pecados absolutamente? ¿O somos incrédulos y dudamos? ¿Cómo entonces respondemos al texto de 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Recuerda, jamás podemos basar el perdón de Dios en nosotros. Encontrar el perdón de Dios es encontrar la libertad en el alma. Por algo el salmista dijo en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Oh, hermanos, qué texto maravilloso, que si realmente corremos a él, podemos hallar a alguien que es fiel y justo, porque el perdón descansa en él mismo, en su carácter, que él es fiel y justo para perdonar. ¿Lo crees? El hombre muchas veces no percibe la realidad espiritual por estar pensando más en la realidad física. Lo que el paralítico primero recibió fue el perdón de sus pecados antes de su sanidad física. Según el relato, el paralítico no gritó que le curaran, ni tampoco los amigos. Muchas veces vivimos pensando que Dios necesita sacarnos de nuestros problemas físicos, pero después, o para después, supuestamente tener la energía para creer y para seguirle. Muchas veces estamos más preocupados por nuestra salud material que por la salud de nuestra alma. Ahora, eso no quiere decir que no hagas absolutamente nada por tu salud. No vemos a Jesús tomando esa actitud.
No pasa mucho tiempo y sana al paralítico de su propia enfermedad. Jesús vino a arreglar todo lo que estaba roto por el pecado. Pero para arreglar la parte física, tuvo que iniciar arreglando la parte más rota. Tú sabes que Jesús tiene el poder para solucionar aquella realidad material que te pasa. Pero recuerda, Jesús no vino principalmente para eso. Tal vez nunca encuentres la solución para aquello que materialmente te causa temor. Pero ¿sabes qué? Estás perdonado eternamente en Cristo. Tal vez puedas estar toda una vida enfermo, pero recuerda que estás sano espiritualmente porque Jesús ha perdonado tus pecados. Cuando mueras físicamente, tendrás la certeza de estar completamente vivo en su presencia, porque Cristo perdonó tus pecados. ¿Lo crees? Es justamente ese es el punto principal por el cual vino nuestro Señor. Y para terminar, vamos al último pensamiento. Tercer pensamiento. Jesús hizo muchos milagros. Y si eso ocurrió y lo crees, eso garantiza que podrá restaurar nuestro futuro celestial, que ahora mismo está roto por el pecado. Desde el versículo 10, el cual da una declaración sumamente grande al decir que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados, hasta el versículo 12 vemos todo el trance de este pensamiento. El paralítico volvió a tener salud, pero de seguro que luego enfermó nuevamente y murió, como cualquier otro terrenal. Si el propósito principal de Jesús fuera solo nuestra sanidad física, quiero decirte que triste sería nuestro final. Triste. Todo hombre necesita la curación de un alma podrida por el pecado. Todo hombre, excepto Jesús, nace con pecado. Todos nos encontramos en Adán, como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo ser humano nos encontramos en Adán. Si ves tu propia vida y crees que necesitas a alguien fuera de ti para el perdón de tus pecados y tu salvación, solo hay uno que tiene esa potestad en la tierra, y ese es Jesús. Por algo dijo en el versículo 10, pues para que sepáis, para que sepa usted, en este momento, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, Jesús estaba predicando la palabra, porque eso fue lo que vemos desde un principio de este pasaje. Las buenas nuevas de la fe y el arrepentimiento. Y no quería desaprovechar esta oportunidad para aclarar algo preciso, nuevo y profundo. Y la primera pregunta que sale aquí es, ¿quién es el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre es Jesús. Este título se adjudica a Jesús para entender su autoridad y además para ser la más visible representación del segundo Adán. ¿Segundo Adán? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, después de la caída del hombre en el Edén, Dios emitió una maldición para su creación, pero al mismo tiempo una promesa. Dios manifestó su justicia al maldecir y su gracia al manifestar redención. Dios estableció la promesa de la simiente. A través de la historia, Dios manifestó su plan de redención. Desde Eva, toda la creación esperaba la evidencia de la promesa de la simiente. Evidentemente, no pudo ser Caín, el asesino, aquella simiente prometida. Tampoco pudo ser los descendientes de Set, que en un tiempo oscuro nació un hombre llamado Noé, que después del diluvio hizo algo. El hombre más justo en la tierra se embriagó y quedó en vergüenza frente a sus hijos.
Tampoco pudo ser un hombre llamado Abraham, quien dudó de Dios y no le creyó y mintió frente a dos reyes diciendo en dos oportunidades que su esposa era su hermana. Sí, estoy hablando de la misma Sara, la esposa estéril de Abraham. Ni pensar que Dios tendría allí la promesa de la simiente. ¿Por qué? Porque era estéril. Pero Dios abrió la matriz de su vientre y nació Isaac. Tampoco pudo ser Isaac, que más adelante su propio padre lo iba a poner en sacrificio e iba a desaparecer el hijo de la promesa. Y así mostrar por medio de ese sacrificio que fue sacrificado por todos nosotros. La historia avanza y tampoco pudo ser Jacob, el mentiroso, el usurpador y ahora exiliado, que no pudo tener en Raquel, la mujer que amaba, la descendencia. ¿Por qué? Porque era estéril. Pero que sí lo pudo tener en Lea, quien buscaba el amor desesperado de su esposo, tan solo por darle hijos, hasta que llegó aquel cuarto hijo, Judá. Y tuvo que hacer una pausa, un alto a su vida y levantar los ojos al cielo y decir, esta vez alabaré al Señor. Jacob tuvo muchos hijos, pero ninguno de ellos la promesa de la simiente. Uno de ellos, Judá, quien cuando su mismo hermano José en Egipto toma a Benjamín para que quede preso, Judá se ofrece como el intercambio del menor Benjamín. Todos sabemos que de la tribu de Judá iban a ser un descendiente. Un descendiente que solo podría completamente llenar un corazón desesperado cuando uno diga, esta vez alabaré al Señor. Un descendiente que solo podría ser el glorioso intercambio al hombre preso de su muerte eterna. Sí, hermanos, la promesa de la simiente trata de Jesús, de la tribu de Judá. Jesús es la simiente prometida. Edmund Clowney dice lo siguiente: la historia de Jesús no comienza con el cumplimiento de la promesa, sino con la promesa misma y con los actos de Dios que acompaña su palabra. Dios en Jesús se encarnó y habitó en medio nuestro, mostró toda su deidad y toda su humanidad. Jesús, el Hijo del Hombre, tuvo que morir como humano, padecer los estragos de cualquier hombre y llegar a parar en una cruz. En la cruz, Jesús murió. Fue herido en el talón, es decir, una herida no mortal. Pero Él, con su muerte, hirió con una herida mortal a Satanás. Y además, viene la obra magnífica de Jesús aquí. Proveyó un camino de salvación, que por la fe podemos tener una sustitución, una salvación, una redención, ya no más en Adán, sino ahora en el segundo mejor Adán, en Cristo Jesús, que por la fe ahora podemos hallar en Él mismo. Hermanos, Cristo es el Mesías enviado con toda autoridad a la tierra, con el propósito principal de arreglar profundamente lo que está mal en el corazón. Amigo, tú que me estás escuchando, la salvación es del Señor. El perdón de todos tus pecados garantiza la seguridad de la vida eterna con Él para siempre. ¿Lo crees? ¿Realmente crees en aquella obra hecha por ti? La vida del creyente está marcada por
por su caminar bajo la realidad de Cristo en nosotros. Sí, Cristo en nosotros. La salvación nos pertenece, no porque nosotros lo ganamos, sino porque Él, por gracia, nos regaló. La justificación nos es imputada no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo a nuestro favor. La redención nos es otorgada no por ser buenas personas, sino porque Él perdonó y redimió nuestros pecados con su sangre. ¿Lo crees? Que Dios nos ayude a contemplar constantemente la gracia inmerecida del perdón del Señor para nosotros. Que Dios te bendiga.